Bienvenidos a la revisión de una nueva agenda económica, esta vez la del jueves acá en CNN Chile. Y que comenzamos mostrando los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Y hay un mensaje muy claro. De acuerdo a las respuestas de los chilenos, el segundo tema después de la delincuencia, el segundo que le piden al gobierno resolver con más urgencia es el que ven en titular: las pensiones. Un 33% de las personas lo mencionó. Y es algo que sabemos y apoyamos acá en Agenda Económica, que es lo que se tiene que dedicar más tiempo, también más estudios y también más voluntad política para que realmente se haga de una manera buena para todos los chilenos. Es el primer tema que queremos reforzar de esta encuesta del Centro de Estudios Públicos. Pero hay muchos más y que los pasamos a revisar a continuación. Por ejemplo, una aparente contradicción. Miren, cuando se le pregunta a una persona cómo es su situación actual económica, 27% dice que es mala o muy mala. Pero cuando le preguntan cómo es actualmente la situación económica del país, 58% dice que es mala o muy mala. ¿A qué me refiero? Que siempre esta encuesta muestra que las personas, cuando dicen que su situación es mala, es muy inferior a cuando dicen que cómo es la situación del país. Siempre dicen que el país está peor de lo que está uno. También eso se refleja cuando le preguntan a la persona cómo va a ser la situación económica en 12 meses. 22% dice que es peor o mucho peor. ¿Y cuánto dice que es peor o mucho peor en el país? 42%. No sé por qué será. Quizás las personas prefieren decir, y son más sinceras diciendo que el país puede estar peor o que el país está mal económicamente, de lo que realmente quieren decir que es uno el que está mal. Es simplemente una opinión personal, pero siempre me llama la atención esta diferencia a la hora de evaluar el país respecto a lo que se evalúa personalmente las personas, al menos en su situación económica. Pasamos a revisar más números y que aquí hay aspectos políticos muy importantes. Por supuesto, apruebo o rechazo. Ustedes ya la pueden haber visto. 25% apruebo y 27% rechazo, empate técnico. Pero miren la primera línea. Cuando se le pregunta a las personas cómo ven al país, 83% dice que está estancado o en decadencia. Un número altísimo, pero que se repite y que ya se había mostrado en la encuesta CEP anterior, por ejemplo, la de agosto del año pasado. Y pongo en la última línea a Mario Marcel. ¿Por qué? Es el segundo actor político que tiene la mayor evaluación positiva, 34%. Y además es el segundo que tiene la menor evaluación negativa, era más o menos 27%. Por lo tanto, aquí se demuestra cómo Mario Marcel, de los ministros de Estado, debe ser de los que más están siendo evaluados positivamente por las personas. Eso lo demuestra la encuesta CEP. Y radica también en que él tiene que liderar la reforma tributaria, también la reforma de pensiones y además conducir económicamente el país, como lo hemos visto durante toda la semana, con una enorme inflación y lo que va a ser prácticamente una certeza de que entremos en recesión económica. Por lo tanto, hay muchas esperanzas depositadas en el ministro de Hacienda para que el país pueda pasar este tiempo de la mejor manera posible. Bueno, eso... me falta un tema muy importante que les quiero mostrar de la encuesta CEP y que no era fácil reducirla a una gráfica. Por eso quiero mostrarles la página 18 de la encuesta CEP y quiero que la leamos juntos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde se ubicaría usted en esta escala en que 1 significa que los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual? Y 10 significa que debería premiarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos. Básicamente, las personas, ¿qué prefieren? Que se premie el esfuerzo individual o que todos tengan los mismos ingresos y sin importar lo que uno se esfuerce. Básicamente esa es la pregunta. Y fíjense, los que se situaron de 1 a 4, es decir, mucho más inclinados a que los ingresos sean iguales y no se premie el esfuerzo individual, 22% de las respuestas. ¿Quiénes se inclinan más hacia que se premie el esfuerzo individual sin importar que haya diferencias de ingresos? 49% de las personas. ¿Quiénes están en un punto centro? 25%. Porque muchas de las situaciones que estamos definiendo ahora los chilenos también tiene que ver con esta perspectiva. ¿Es el esfuerzo individual lo que debe prevalecer? ¿O es que todos tengan los mismos ingresos independiente del esfuerzo? Una pregunta válida y que por lo menos aquí la encuesta CEP lo hizo y hay respuestas por parte de los chilenos.
Ahora sí, dejamos de ver la encuesta ACEP y pasamos a revisar las palabras que en Agenda Económica AM dio el economista jefe de Scotia respecto a algo muy importante. ¿Hasta cuándo subirá la tasa de interés? Y también, ¿cuándo podría empezar a bajar? Sobre todo con un antecedente que también es muy relevante. Como se prevé que pueda haber también una desaceleración muy fuerte en los países desarrollados, eso también podría llevar a que haya un proceso de baja en las presiones inflacionarias y que eso también podría llegar a Chile. El mercado está incorporando cada día más una eventual desaceleración en el mundo desarrollado. Y si eso llegase a ser, por supuesto que estamos a puertas de un proceso de desaceleración inflacionaria que en el caso de Chile no va a ser particularmente rápido. Deberíamos llegar a una tasa en torno a 9,5, 9,75, quedarnos ahí un tiempo. Y lo que es importante acá es que si es que el proceso desinflacionario y la actividad se desacelera, como señala el Banco Central, no les debería extrañar que el Banco Central comience a bajar la tasa con la inflación aún en 2 dígitos o por debajo de 2 dígitos. Si es que los signos de la economía apuntan hacia la necesidad de comenzar a retirar, comenzar a retirar el exceso de aumento de tasa. Hacemos rápidamente la pausa en Agenda Económica y al regreso tenemos una entrevista exclusiva. Ragnar Ad, que es el presidente de BHP Minerals en América, está acá en Agenda Económica y nos va a contar los detalles de la inversión de más o menos $10.000 millones que tienen pensado para nuestro país en los próximos años, por ejemplo, Escondida y otros proyectos. Nos va a contar detalles al respecto y también qué es lo que opina una de las mineras transnacionales más grandes del mundo sobre la nueva constitución de nuestro país y también la reforma tributaria que va a impactar también a la actividad minera. Al regreso acá, en Agenda Económica. Una inversión de $10.000 millones en el largo plazo. Esa es la apuesta que BHP tiene en nuestro país y con foco no solamente en cobre, sino que en otros productos. De eso vamos a hablar con el presidente de Minerals para América en BHP, Ragnar Ad, a quien agradecemos esté en Agenda Económica. Bienvenido, Ragnar. Gracias por invitarme, Nico. Ragnar, now we begin with the English part of the interview. En la CESCO Week dijo que BHP está comprometido con Chile en el largo plazo. ¿Por qué es así? Hemos sido inversionistas en Chile por más de 30 años y tenemos uno de los mejores registros en el mundo en depósitos de cobre. Para nosotros, cuando pensamos en cobre, cuando pensamos en el futuro, en hacia dónde se está dirigiendo el mundo en términos de descarbonización, de electrificación, creemos que Chile es un gran lugar para estar invirtiendo. ¿Y estamos avanzando en esas áreas, en descarbonización y electrificación? ¿En tu opinión? El mundo tiene un gran desafío por delante, los próximos 30 años particularmente, y veremos una demanda por más cobre que alimente esa descarbonización y electrificación. Y lo que yo creo es que si el mundo en realidad quiere perseguir esas metas, va a necesitar cobre, y el mejor lugar para conseguir ese cobre es donde abunda. Y vemos mucho cobre en Chile, que tiene alrededor del 25% del suministro mundial, incluso más. ¿Por qué cree que este es el mejor lugar? ¿Por el tamaño de su inversión en los últimos 30 años o de otras características que, en su opinión, hacen a Chile el mejor lugar para conseguir cobre? Hay muchas cosas que amamos de Chile. Cuando pensamos en este país, hay un grupo de individuos muy inteligentes, con gran conocimiento técnico, en su mayoría con gran apoyo en términos de minería, y como una nación minera, vemos mucho énfasis en las oportunidades para el desarrollo futuro. Pensamos que la realidad es que este país es un lugar donde poder lograr la recuperación económica, la que de hecho se sostendrá en que podamos tener más cobre para el mundo, y de hecho pensamos que tenemos un doble beneficio aquí, de por un lado ayudar a la recuperación económica en Chile y también ayudar a que el mundo se enfoque en la sustentabilidad, y eso es algo que BHP hace muy bien.
You are Canadian, you live in Australia. Tú eres canadiense, has vivido en Australia, dos países mineros que compiten con Chile por inversión. ¿Cómo ve a Chile en comparación con esos países? Look, Lo que veo en común con esos dos países es un fuerte entendimiento de la minería, el gran conocimiento técnico, el fuerte apoyo de las comunidades, un clima de inversión que de hecho lo entiende y una serie de habilidades que de hecho sugieren por qué esos dos países lograron convertirse en culturas mineras fuertes. Ahora, obviamente, cada uno de esos países pasa por diferentes experiencias en términos de cambios en legislación, políticas públicas y desarrollo, y ahí creo que pongo a Canadá y a Australia un poco más estables en este punto que Chile. Policy and developments, and so I'd say Canada and Australia are probably a bit more stable at this point than Chile. Vamos a hablar de eso más adelante. Sobre la cifra de $10.000 millones de inversión que anunciaron en CESCO-Week, ¿cuáles son los proyectos en los que planean invertir esa cantidad de dinero? Antes de entrar a hablar de proyectos específicos, creo que vale la pena entender el nivel de recursos mineros que BHP tiene en Chile. Cuando piensas en Escondida, es una mina que produce 1 millón de toneladas de cobre cada año, alrededor del 4% del suministro mundial de cobre. Hemos estado cavando ahí por más de 30 años. La realidad es que ese yacimiento contiene suficiente cobre para los próximos 100 años. Es el mejor yacimiento de cobre que se haya encontrado globalmente hasta hoy. Entonces, cuando pensamos en las oportunidades que hay en Chile, pensamos en continuar expandiendo ese yacimiento, y eso puede verse como futuros concentradores que ayuden a refinar más el cobre. Podría verse como tecnología avanzada asociada a procesos de lixiviación y mayor expansión en términos de productividad en procesos que ya están en curso. Eso incluso antes de hablar de Spence, otra mina cerca de Calama, o Cerro Colorado cerca de Iquique. Entonces, si volvemos a la cifra, esos $10.000 millones, ¿su respuesta sería que la mitad o más de la mitad irían a Escondida? Mi expectativa es que más de la mitad definitivamente irá a Escondida, solo por la calidad del yacimiento y la potencialidad que hay ahí. Aunque es importante entender que cuando BHP hace inversiones, hacemos un proceso de identificar y estudiar estos proyectos, que lo hicimos. La realidad, sin embargo, es que la decisión de invertir la tomas en un momento y lugar, y para nosotros ese momento y lugar tiene que ser cuando tengas certeza política, claridad en términos del marco legal con el que vayamos a trabajar. Entonces no puedo hacer un compromiso en términos de proyectos en particular en este punto, porque eso vendrá cuando hayamos establecido esos otros elementos. En términos mineros es todo brownfield y no greenfield, como se denomina a los proyectos nuevos. Creo que es una forma correcta de decirlo, y la realidad es que en este punto no necesitamos proyectos nuevos en Chile en términos de los terrenos que tenemos. Obviamente, para BHP, cuando pensamos en inversiones, típicamente pasan por 4 pilares diferentes. Si miramos en exploración, tenemos activamente exploración en 6 países en América. Si miramos etapas tempranas de adquisición, estamos asociándonos con juniors que han encontrado distintos yacimientos y estamos ayudando a financiar esas operaciones para ponerlas en producción. Miramos brownfields, que como dijiste son inversiones en Escondida, Cerro Colorado o Spence, que son operaciones existentes. Y finalmente miramos fusiones y adquisiciones. Entonces, cuando básicamente hablé de una inversión de $10.000 millones, estaba enfocada principalmente en expansiones brownfields que vemos dentro de yacimientos existentes en Chile. Do you think that copper prices are going to get higher? ¿Cree que los precios del cobre van a seguir subiendo? Porque las últimas semanas ha ido en alza. ¿Cuál cree que va a ser el valor del cobre en 6 meses o en un año? Price that copper is going to be, I don't know, 6 months, a year, maybe 2 years. And look, I think if I had the answer on that, creo que si tuviera la respuesta a eso, creo que la vida sería mucho más fácil para la mayoría de los ejecutivos mineros, porque la realidad es que el mundo y las políticas alrededor del mundo en términos geopolíticos, la demanda y suministro cambian diariamente en este momento. Ahora nosotros en BHP, cuando invertimos, no tomamos decisiones basadas en lo que creemos que pasará en 6 meses o incluso en 1 o 2 años. Tratamos de enfocarnos mucho más en la dirección que creemos que se irá por los próximos 30 a 50 años. Y lo que yo creo que veo en Chile y globalmente es que el mundo está buscando la descarbonización y la electrificación para frenar el cambio climático, y el componente clave para eso es el cobre, y lo que vemos, lo que espero, es que la demanda de cobre aumente drásticamente. But not only copper, pero no solo cobre.
En su nuevo foco, que han llamado los commodities del futuro, mencionaron cobre, pero también potasio y níquel. En níquel. ¿Por qué esos productos? Bueno, en dos elementos, cuando pensamos en electrificación y descarbonización, y la otra cosa que nos hemos estado enfocando es en el aumento de la población y la necesidad de alimentar al mundo. Entonces, el cobre y el níquel, ambos están enfocados principalmente en electrificación y descarbonización. Y cuando piensas en eso, un ejemplo es un vehículo eléctrico. Básicamente necesitan 3 o 4 veces más cobre en comparación a un vehículo regular a base de combustible o un vehículo petrolero, y en términos de níquel es casi el doble. Una vez más, cuando vemos esa transición hacia la descarbonización, esperamos ver mucho más aumento de esos dos commodities. Ahora, en cuanto al potasio, es un objetivo muy diferente. Eso tiene que ver sobre todo con el aumento de la población mundial, y si pensamos que la población del mundo va a seguir creciendo, tienes que tener más comida con cada vez menos suelo fértil, y ahí es donde los fertilizantes a base de potasio entran. En Chile tenemos potasio. Tenemos níquel también, según entiendo. ¿Ve inversiones o proyectos en esos productos aquí? Bueno, nunca digas nunca. Lo que diría, y lo separaría en dos áreas, lo primero es que en cuanto al potasio hay un poco más de certeza. La realidad es que los mejores yacimientos de potasio en el mundo están en Canadá, en Rusia y en Bielorrusia. Hay 3 bases principales ahí. La mejor de esas 3 está en Canadá, y por eso es que decidimos hacer una inversión de $5.700 millones en Canadá el pasado agosto. Ahora el potasio existe en Chile, pero no en la misma calidad y en donde deberíamos usar mucha agua, lo que creo será un gran factor en el futuro. ¿Y el níquel? Bueno, el níquel no hemos visto tanto en Chile. Dicho esto, parte del trabajo de nuestros equipos de exploración es justamente buscarlo. El níquel es mucho más predominante en Canadá particularmente y en otras áreas del mundo. Tenemos que hablar ahora de asuntos políticos. Political issues. The first one, tax reform. El primero, reforma tributaria. Va a ser presentada a la población en junio y una de las partes principales de la reforma es el royalty a la industria minera. ¿Qué piensan al respecto? What are your feelings about that? Creo que lo que el pueblo chileno ha hecho en el último año y medio, es algo bastante fenomenal de ver como extranjero. Lo que he visto es un proceso bastante maduro en términos de las propuestas, en una forma que de hecho ha logrado incorporar mucha información técnica y financiera que ha dirigido el debate que se ha dado. And a way of actually working through in terms of a lot of technical and financial information informing the debate that's playing through. Ahora, sí espero poder ver algunas resoluciones a fines de junio, y eso es una decisión del pueblo chileno en cuanto a cómo se verá lo que salga de ahí. Sin embargo, es importante entender que Chile es una nación minera en el mundo, entonces Chile competirá con el resto en términos de qué capitales extranjeros invertirán en Chile o no. We'll compete with the rest of the mine in terms of what foreign capital actually gets invested in Chile or not. ¿Pero están de acuerdo con pagar más para incrementar los beneficios que el Estado entrega a los chilenos? Give to the people of Chile? Look, that's really a decision for the Chileno people. En realidad, eso es una decisión del pueblo chileno, y desde mi perspectiva creo que es importante entender que hay beneficios y riesgos ahí. Si aumentas demasiado los impuestos, la realidad es que los inversionistas no van a venir y los beneficios no llegarán en el largo plazo. Si los alivianas demasiado, entonces los chilenos sentirán que no reciben los beneficios que creen justos. Entonces realmente es una conversación que los chilenos tienen que resolver. But in general, in other country, when they have to pay taxes in the mining. En general, en otros países, cuando se pagan impuestos en la industria minera, ¿el pago es en relación con las ventas? Porque ese es el principal debate del proyecto, ¿o es en relación a las utilidades? Or have to be related to profits. Eso es algo que he visto que surge como debate a lo largo de las conversaciones. Creo que ha sido así el debate del royalty. Lo he visto en diferentes jurisdicciones. Hay distintas formas. He visto que se hace en relación a las ganancias o con la cantidad de toneladas que se producen. Desde la perspectiva de BHP, nuestra visión es que trabajaremos con el sistema que haya, pero obviamente eso va a influir en nuestras futuras inversiones también. Another political issue, the Constitution. Otro tema político, la Constitución.
¿Ha leído el borrador? Y en opinión de BHP, ¿cuál es la evaluación que hacen del proyecto que los chilenos deberemos votar el 4 de septiembre? De nuevo, similar a la conversación sobre el royalty, somos muy respetuosos del proceso que se lleva adelante. Antes, creo que es justo decir que tuvimos cierto nivel de preocupación por alguna de las propuestas que surgieron como nacionalización o expropiación. Creo que eso ha cambiado en los últimos meses y se ha dirigido a una constitución que presenta menos de esas preocupaciones que tuvimos en el pasado. A constitution that has less of those concerns than we had in the past. And that's a good news for your industry. ¿Y son buenas noticias para la industria este cambio que menciona? Well, look, from my perspective, I actually think it's Desde mi perspectiva, creo que es bueno para todos. Obviamente, para una compañía como BHP, sí, nos encantaría mantenernos en Chile y queremos continuar invirtiendo en este país. De hecho, creo que es muy bueno para los chilenos también, porque la realidad es que lo que se ha visto en los últimos 20 o 30 años es que las empresas privadas han continuado invirtiendo y haciendo crecer la industria, lo que ha resultado en más impuestos y beneficios retornando a los chilenos. En el borrador, el Estado tendrá el dominio absoluto y exclusivo de todas las minas y minerales, sin importar quién es el propietario del terreno. ¿Es eso común en otros países o constituciones? Lo importante en esta conversación es confrontar ambas. Si miras la Constitución actual en términos de lenguaje, es bastante similar a lo que se está aprobando por el momento, y es similar a lo que he visto en Canadá o Australia también. Similar to what I've actually seen in Canada or Australia as well. Exploración y explotación no son eternas, los permisos no son renovables, eso es lo que dice el borrador. ¿Cómo conversa eso con la inversión minera que, como dijimos, es por largos periodos? Para mí eso es un punto referido a la certidumbre que comentaba antes. Obviamente no se ha establecido por cuánto tiempo serán, no para siempre, y eso es algo que tiene que ser resuelto para analizar las inversiones en el futuro. Con los derechos de agua pasa lo mismo, no son para siempre, el Estado puede caducarlos y los derechos no pueden venderse entre privados. Creo que el agua no es tanto una preocupación para BHP, y la razón de eso es que hemos invertido más de $4.000 millones en desalinización de agua en la última década, lo que significa que no dependemos de derechos de agua, ya que en Chile toda nuestra agua es extraída desde el mar. Verás que en BHP tenemos un gran foco en la sustentabilidad, y por eso ya nos hemos movido a energías renovables y también a la desalinización del agua, así que esas preocupaciones sobre el agua no lo son tanto para nosotros como para otros. Cuando la plana mayor de BHP le pregunta a usted cómo está Chile, ¿cuál es su respuesta? Mi respuesta es que es un país fantástico, con un gran clima de inversión. Obviamente hay ciertos desafíos, pero hay desafíos en todo el mundo en este momento. Yo solo digo que Chile resuelva la incertidumbre que hay para poder comenzar con la recuperación económica y podamos proveer al mundo de los materiales necesarios para la descarbonización. More broadly. Ragnar Ad, presidente de Minerals en América para BHP, gracias por estar en Agenda Económica. Y muchas gracias. Con esta conversación con el líder para esta parte del mundo de una de las principales multinacionales mineras del planeta, terminamos esta Agenda Económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.